Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Cope Santos RL. Hoy viernes 2 de marzo del año 2018, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y me acompañan, además de nuestro invitado especial, el doctor Sergio Ramírez Acuña, don Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Buenas noches, don José Aquiles, licenciado, un gusto tenerlo por acá. Roy, casado. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Don Roy, licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, doctor, y por supuesto, don Sergio, muchas gracias a todas las personas que nos siguen todos los viernes a través de la televisión y la radio. Gracias por acompañarnos. Doctor Sergio, doctor en Derecho. Sergio en Derecho, sí. Buenas noches. Buenas noches, José Aquiles, don Roy, doctor Jorge. Es un gusto estar con ustedes acá compartiendo en este programa Hablemos de Cablevisión y por radio también. Y estamos a la orden para compartir una hora de conversación sobre los temas que ustedes quieran. Vamos a hablar de la Asamblea Legislativa, de su funcionamiento y un montón de cosas más. Pero antes vamos a ir a Hablemos de Salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, vamos a hablar hoy de reflujo gastroesofágico, una enfermedad que se caracteriza por diferentes síntomas, pero el síntoma más común son las agruras. Padecer de agruras en realidad es peligroso porque se está debiendo a un retorno de los líquidos y los alimentos que llegan al estómago hacia el esófago, o sea, se devuelven arrastrando el ácido que hay en el estómago. Esas agruras son un signo de reflujo gastroesofágico, pero no son el único signo o síntoma. Pueden haber tos crónica, puede haber molestias para tragar, puede haber sinusitis a repetición, bronconeumonías a repetición, de tal forma que con cualquiera de estos síntomas hay que buscar la causa y si la causa es reflujo gastroesofágico hay que corregirlo. Pueden observar en pantalla dos ejemplos. En uno se observa, a la izquierda se observa el líquido o los alimentos bien retenidos en el estómago y en la derecha se observa que el músculo que debería estar cerrado y evitando que los alimentos se devuelvan, se pierde fuerza, se abre debido a la acidez del estómago y permite entonces que haya reflujo. El peligro acá no solamente son todas esas enfermedades que se manifiestan persistentemente, sino que el esófago no es un órgano que esté capacitado para recibir tanto ácido y en forma tan seguida. De tal manera que puede producir cáncer en el esófago, puede producir estrecheces en el esófago y problemas para deglutir. Así es que si usted padece de agruras, consulte a su médico. Sí quiero avisarles algo muy importante. Hay una pastilla que se llama metoclopramida, conocida como Placil. Esa pastilla está en desuso en el mundo entero. Ya los países desarrollados ya no la están utilizando. En Costa Rica, el Hospital Blanco Cervantes la tiene casi que como una mala palabra, no se utiliza. Y hoy, por ejemplo, vi en mi consultorio una paciente que todavía se la indican algún colega. Mucho cuidado con esa pastilla, tiene muchos efectos secundarios y hay mejores formas de controlar el reflujo gastroesofágico. Bien, hemos presentado Hablando de Salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Vamos con la nota de la semana, don Roy Naranjo. Gracias, don José. Quiero conversar hoy de un tema que ya lo tratamos en el programa hace unos viernes atrás. Es el tema de la factura electrónica, pero es de un tema relacionado que se está dando, obviamente, con los profesionales independientes, pues que estamos emitiendo ya este tipo de comprobante. Es más bien el tema de las estafas. O sea, hay algunos profesionales que han estado en las redes sociales pues comunicando que personas los contactan, los llaman y les dicen que están llamando de parte de tributación directa y que necesitan que les faciliten las claves de ingreso a la página que utilicen para la facturación electrónica. Igualmente le piden información sobre cuentas corrientes y una serie de datos que
está poniendo pues en algunos aprietos algunos profesionales independientes que, como repito, o como mencionaba, perdón, ya están con el sistema de facturación electrónica. Entonces, por favor, mucho cuidado. Tributación Directa ha dicho que ellos no están llamando a nadie, ¿verdad? Los estafadores saben la plataforma en la que los profesionales están facturando, conocen los datos, conocen números de teléfono, ¿verdad? Entonces, muchísimo cuidado porque ya son muchos los que están sufriendo de esto. Voy a comentarle que a mí me hicieron una llamada telefónica, pero el modus operandi era completamente distinto, era todavía más profesional. La persona me llama, me dice, sí, doctor, usted tiene instalado el último software para facturación, necesitamos que lo cambie para que pueda seguir facturando, que lo cambie porque a partir del próximo lunes van a haber cambios también aquí en tributación. Entonces, lo que ocupamos es que usted se meta en una página de internet. Yo sabía que era mentira, lógicamente. Yo le seguí la corriente un rato para ver hasta dónde iba. Que usted se meta en una página de internet para que usted no nos tiene que dar las claves. Usted las va a digitar en esa página de internet para que pueda actualizar el software. El tema es que después investigué y esa página lo que hace es hacer un espejo de la computadora de uno. Entonces, cuando uno marca la clave, ellos están viéndola, aunque usted no la diga por teléfono. O sea, es muy, muy serio. Definitivamente, cualquier llamada telefónica para pedir datos es completamente... De nada, de bancos, de tributación, de ninguna institución se puede dar información. Es un tema que ya nos está afectando. Bueno, al doctor le pasó, a varios profesionales de la zona también les ha pasado que reciben la llamada e inclusive dan el nombre de un funcionario de tributación directa. Pero entonces sí, tener mucho cuidado porque usan una conexión remota ahí, ese espejo, para pues obviamente accesar a todas sus páginas. Bien, gracias, licenciado Roy Naranjo Abarca. Vamos con Sergio Ramírez Acuña, es el doctor en Derecho, es director del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa, asesor especializado de la Asamblea Legislativa, yo le digo asesor parlamentario, es presidente de la Junta de Protección Social, profesor en Derecho Administrativo de la U Latina y es decano de la Universidad de San José y una serie de títulos más y currículos que tiene don Sergio Ramírez Acuña, a quien hemos invitado para que hablemos esta noche acerca de la Asamblea Legislativa y todo eso que se maneja alrededor de los temas legislativos, porque todos los días es una de las instituciones donde más enfoque hay de la noticia nacional. Un diputado que tira un vaso, la elección de un magistrado, la elección de una comisión investigadora, quitarle la inmunidad a un funcionario que la tiene. En fin, y a veces se hace un poquito difícil entender todo ese teje y maneje. Así es que, don Sergio, primero que todo agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí hoy con nosotros hablando vamos a hablar acerca de la Asamblea Legislativa y su funcionamiento. Y la primera consulta sería, don Sergio, ¿qué es el Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa? Bueno, el Departamento de Proveeduría, al igual que cualquier otro de esa naturaleza en cualquier institución pública, se encarga básicamente de realizar las compras de bienes y servicios que adquiere la institución para su operación normal: papel, bolígrafos, licencias, vehículos, combustible, pagar teléfonos, es decir, todo lo que son servicios y bienes que tiene una institución pública los adquiere a través del Departamento de Proveeduría. Y además nosotros realizamos el control de los activos de la institución para que no se pierdan cosas, ¿verdad? Y las cosas que se van deteriorando, pues si se deterioran por un mal uso, ver quién es el responsable, hacer el cobro correspondiente, y si no, si es por el uso normal, el deterioro normal, pues entonces hacer la reposición. Pero en todo caso, bueno, era para que nos informara que la Procuraduría, pero más que todo nos interesa el tema parlamentario. Claro. Usted es asesor parlamentario, especializado, sí. Creo que asesora a la fracción del Partido de Liberación Nacional. Estuve con la fracción de Liberación, volví a mi puesto. En la Asamblea Legislativa hay dos tipos de funcionarios: los funcionarios de fracciones políticas y los funcionarios de planta, funcionarios administrativos. Yo tradicionalmente he sido funcionario administrativo de la Asamblea. ¿Y el tema de asesoría cómo lo realizaba? Bueno, básicamente hay que tener presente, digamos, el Estado costarricense, para ver en dónde está ubicada la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Está compuesto por 4 poderes: el Tribunal Supremo de Elecciones, que se encarga de la parte electoral; el Poder Ejecutivo, que se encarga de la administración, tanto central a través de los ministerios como de las instituciones descentralizadas;
el Poder Judicial, que se encarga de administrar justicia a través del Ministerio Público, los juzgados, etc. Y la Asamblea Legislativa, que se encarga no solo de legislar, que es lo que la gente casi siempre conoce de la Asamblea, que es el procedimiento de realizar leyes, aprobarlas, derogarlas, modificarlas, sino también que tiene la Asamblea otras funciones inherentes a ese poder de la República, como son, por ejemplo, nombramiento de algunos funcionarios como magistrados, el regulador general, etc., la ratificación de algunos otros como el procurador general de la República, etc. También realiza control político. Acabamos de ver la comisión del cementazo, por ejemplo, ahora están con la comisión de Yamber, que es, digamos, parte de las facultades que tiene la administración de la Asamblea Legislativa a través de los diputados de investigar los aspectos de política. Y también algunas otras cuestiones como realizar consultas a la Sala Constitucional de trámites de ley. Entonces, la labor de un asesor en la Asamblea Legislativa es muy amplia, no solo tiene que ver con la asesoría en el trámite propiamente de proyectos de ley, sino también con la parte de cumplir con que se cumplan los requisitos de nombramientos o de ratificaciones de algunos funcionarios, o en la parte de la asesoría del control político. Es decir, es una gama muy variada en ese sentido de la que le corresponde a uno como asesor realizar. Yo tengo un amigo que se llama José Alberto Flores, dice que el primer poder de la República es el Tribunal Supremo de Elecciones. Le digo, no, esa es la Asamblea Legislativa. Expliquémosle por qué es la Asamblea Legislativa. Bueno, porque en un Estado de Derecho como Costa Rica, ¿verdad?, la normativa que rige esa sociedad, la normativa principal, sale de la Asamblea Legislativa. Entonces la Asamblea Legislativa es la que define cuál es el Estado que nos va a regir, cuáles son las leyes que se nos van a aplicar, porque hay que tener presente que en cualquier estado hay un ordenamiento jurídico que establece una jerarquía de normas, empezando por la Constitución política, luego los tratados internacionales, luego las leyes, decretos, reglamentos, etc. Y a la Asamblea Legislativa le corresponde, a partir de las leyes hacia arriba, intervenir para que ese ordenamiento jurídico pueda ir cambiando. Entonces ratifica, hace las leyes, las deroga, las modifica, etc., ratifica los tratados internacionales y le corresponde también operar a los legisladores como reformadores derivados de la Constitución. Es decir, una Constitución política la hace una Asamblea Nacional Constituyente y a partir de ahí las reformas que se le hagan a esa Constitución política tienen que ser a través de la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, está regido en su actuación por los alcances que le den los diputados. El Código Electoral es una ley formal que sale de la Asamblea Legislativa y serán los diputados los que digan si el tribunal son 3 magistrados, si son 6, si son 10, el periodo de nombramiento, qué se puede hacer en el Código Electoral, etc. Por eso se dice que el poder legislativo es el primer poder de la República, porque todo el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía pasa por la Asamblea Legislativa necesariamente, y los otros poderes están supeditados a lo que la Asamblea Legislativa decide. Además, ahí está la representación del pueblo, ¿verdad? Por supuesto, es el órgano más representativo de la democracia, porque, bueno, acabamos de pasar un periodo electoral, ¿verdad? En las elecciones se elige al presidente y 2 vicepresidentes, ¿verdad?, que son los jerarcas del Poder Ejecutivo. Estos a su vez nombran a los ministros. El presidente nombra a los ministros no los escoge el pueblo se limita a votar por un presidente, que de hecho no hubo elección, todavía no hubo definición, falta definir entre estos dos que quedaron. En cambio, en la Asamblea Legislativa, todos los 57 diputados los elige el pueblo mediante el proceso de elección. Entonces, es el órgano que representa, y la Constitución política también dice que la potestad de legislar reside en el pueblo, pero que éste la delega en los diputados, y esa es la gran responsabilidad que tienen los diputados de hacer leyes de buena calidad y que sean operables sobre todo. Y a veces elegimos a muy buenos diputados y a veces a muy malos diputados. Y algunos que tiran vasos también. Bien, vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos hoy hablando con el doctor Sergio Ramírez Acuña acerca de la Asamblea Legislativa, de todo el procedimiento que se utiliza en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de las comisiones legislativas, del caso Celso, para que nos explique por qué había posiciones encontradas de algunos diputados acerca de cómo se iba a dar la votación, en fin, y muchos temas más que tenemos aquí entre los compañeros del programa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía.
Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, hoy hablando acerca de la Asamblea Legislativa y su funcionamiento, la operatividad de la misma, con el doctor Sergio Ramírez Acuña. Doctor, dice Mariano Figueres que un saludo, que tiene un buen concepto suyo, el ingeniero José Joaquín Acuña de Salazar, también, don Elías Calderón, tiene muchos seguidores, don Sergio. Toda gente muy apreciada, por alguna u otra razón nos hemos encontrado en el camino de la vida, y sí, yo les guardo un gran aprecio a los tres, claro que sí. Doctor. Bien, tengo una pregunta de actualidad. Ajá. Usualmente cuando estamos en periodo electoral, las personas que están en puestos elegibles para la Asamblea Legislativa se van preparando porque saben precisamente eso, están en puestos que son elegibles. Un partido como Restauración Nacional, lo más que se puede esperar eran 2 diputados, 3 diputados a lo mucho. Porque quizás eran 3 que estaban preparados mentalmente y tal vez inclusive académicamente para hacerlo. Pero las cosas dan un giro inesperado y logran 14 diputados, gente que estaba ahí, que habían puesto el nombre nada más de relleno. ¿Usted considera que se puede llegar a aprender a la Asamblea Legislativa sin estar preparado ni siquiera mentalmente para ser diputado? Bueno, eso es una pregunta de apreciación y, como dicen los abogados, es opinable, digamos. Vamos a ver, el sistema democrático de Costa Rica permite ese tipo de cosas. Vámonos un poquito más atrás. ¿Quién designa los candidatos a diputados? Son los partidos políticos. De los 57 diputados ya están establecidos por provincias cuántos diputados elige cada provincia. Entonces 19 San José, 11 Alajuela, 8 Cartago, etc. Entonces los partidos políticos presentan al Tribunal Supremo de Elecciones una nómina de candidatos por San José de 19 personas, por Alajuela de 11, etc. De acuerdo con la cantidad de diputados que cada provincia elige. La constitución política, y es una de las debilidades, pienso yo, por mi experiencia que tiene nuestro sistema, desde el punto de vista jurídico, por lo menos, o de conveniencia, los requisitos que pone para ser diputado son muy básicos. Es tener 21 años y saber leer y escribir. Y llega gente con ese perfil. Entonces, lo que pasa es que como es un órgano representativo de la democracia, no podemos cercenar el derecho a participar o eliminar el derecho a participar o de acceder a ese puesto a la gente. Entonces, quienes tienen la decisión inicial de buscar a las personas más idóneas debieran ser los partidos políticos. Y quienes deciden cuáles diputados, cuáles partidos van a poner mayor cantidad de diputados es el pueblo directamente. Puede ser que haya personas que por la historia del partido, la cantidad de diputados que han elegido tradicionalmente, pues digamos, qué sé yo, por ejemplo, hace 4 años, el Frente Amplio, que tradicionalmente solo un diputado por San José escogía. Entonces, llegaron 9 esta vez, muchos de ellos también de forma inesperada, no se lo esperaban. En el caso ahora del Partido Renovación Costarricense, probablemente muchos de ellos efectivamente pusieron su nombre por cumplir con un requisito de incluirse en una lista. Ahora bien, la ventaja que existe también en la Asamblea Legislativa es que hay un personal de asesores de muy alto nivel, de todas las fracciones. Hay gente muy valiosa, muy profesional, con mucha experiencia, y en realidad muchos diputados que también son profesionales nunca han pasado por la Asamblea Legislativa. Entonces hay un aprendizaje, profesional o no, que tienen que llevarse a cabo, igual que mucha gente que llega a un ministerio y nunca ha sido ministro, igual que muchos médicos que llegan a un hospital y nunca han ejercido en un hospital, por ejemplo. Hay un proceso de aprendizaje, a algunas personas les cuesta más que a otras, pero es la democracia, o sea, eso no lo podemos cambiar mientras el sistema sea actual. Don Roy, Naranjo, Abarca. Don Sergio, hablando de la parte de administración de activos, la Asamblea cambia su casa. ¿Qué va a pasar con los...? Porque muchas personas se han escuchado comentarios positivos y negativos, que se les está cayendo literalmente encima el edificio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el edificio donde actualmente está la Asamblea Legislativa? ¿Para qué va a ser dispuesto? Sí, una situación
curiosa. Yo tengo 20 años de estar en la Asamblea Legislativa y desde entonces escuché dos cosas: cambiar el edificio y cambiar el reglamento. Y ninguna de las dos cosas se ha dado. El edificio hasta ahora, que ya la Asamblea Legislativa hizo un fideicomiso con el Banco de Costa Rica y se supone que empieza ahora en marzo ya la construcción propiamente de la estructura. Ya se hizo los movimientos de tierra y todo lo demás, ya eso está listo. Se supone que en 20 meses estará levantado el nuevo edificio. En este momento, la Asamblea Legislativa tiene el edificio principal, donde está el plenario y las comisiones. Está también el Colegio Sion, que se llama, ¿verdad? Que ahí está la Casa Rosada, que está ahí, el Castillo Azul, que están en la misma cuadra donde está el edificio principal. Está el Colegio Sion, ¿verdad? Donde hay oficinas también. Y también alquila varios edificios alrededor para tener las otras unidades. Departamento legal, departamento de servicios técnicos, proveeduría misma, etc. Se supone que en el nuevo edificio se van a trasladar los diputados con sus despachos, el plenario, las comisiones de la Asamblea y su personal, y la gente, digamos, de la Secretaría del Directorio, que es la unidad neurálgica ahí que se encarga de atender todo lo que es el plenario y sus trámites. Entonces, toda esa gente va para el edificio nuevo. Y los funcionarios que estamos en edificios fuera del edificio principal nos trasladaríamos al edificio actual donde están los diputados para dejar de alquilar y economizar costos. Eso nos va a permitir la nueva construcción. Ese sí es habitable. O sea, sí hay problemas muy serios en realidad. Sobre todo el edificio del Colegio Sion, es un edificio centenario, ¿verdad? Muy deteriorado y no se... Muy bonito. Muy bonito, es un edificio histórico, efectivamente. Ahí estuvieron las hermanas de Sion durante muchos años, hubo un colegio, y ellas también tenían el noviciado y el convento, pero es un edificio muy deteriorado, y como es patrimonio cultural e histórico, no se puede intervenir arquitectónicamente. Entonces lo que se hacen son cada 4 años o cada vez que cambiar una tabla, porque el Comején ya la pudrió definitivamente, o cositas de eso, pero sí son edificios que el mismo Ministerio de Salud en su momento ordenó que los clausuraran, ¿verdad? ¿Para dónde se va a ir la Asamblea? No, Sergio, el tema de Celso Gamboa es interesante porque se dio toda una discusión esta semana de si se le quitaba o no la inmunidad y el procedimiento para hacerlo. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? ¿Era viable hacerlo por votación nominal o votación secreta? ¿Qué ha dicho la Sala Constitucional al respecto? ¿Qué va a pasar con esta votación? ¿Es posible que se anule? Porque aparentemente la intención de don Celso es que va a ejercer sus derechos a los distintos recursos que él pueda tener para tratar de lograr que eso se anule. Sí, como le dije a don Jorge hace un rato, es un tema opinable, ¿verdad? Depende de la posición que uno tenga. Vamos a ver. La actuación de la Asamblea Legislativa a la hora de legislar, de hacer control político, a la hora de hacer toda su actividad ordinaria, se rige básicamente por 2 normas. Una parte está en la Constitución Política y otra parte está en el reglamento de la Asamblea Legislativa. El reglamento establece al respecto, en la materia esta que se dio del magistrado Gamboa, como atribución, como una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, el levantamiento de la inmunidad de los miembros de los supremos poderes. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Todos los miembros de los supremos poderes, digamos, todos los ciudadanos, ¿verdad? Los costarricenses en general o los residentes del país, estamos sometidos al ordenamiento jurídico y entre ellos al derecho penal. Si nosotros cometemos un delito, nos persigue el Ministerio Público y nos llevan ante una autoridad judicial para ver si somos culpables o inocentes. Los miembros de los supremos poderes, por su condición de dirigentes del Estado, ¿verdad?, están protegidos por lo que se llama un fuero de inmunidad. ¿Qué significa esto? Que no pueden ser llevados a los tribunales así porque así, sino que tienen que ir primero a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa valore si levanta o no ese fuero de inmunidad. Es como un casco, como una protección, ¿verdad?, que tienen para que de entrada nomás no se les persigan por delitos, porque podría ser, por la condición de miembros de los supremos poderes, que sea una persecución política, por ejemplo. Entonces es una valoración que la Constitución Política le da a la Asamblea y los diputados valoran de entrada si hay o no mérito o motivos para levantar esa inmunidad. Si se levanta la inmunidad, la persona, el miembro de los supremos poderes, ya sean magistrados, ministros, diputados, etcétera, quedan habilitados para ser perseguidos, para ser investigados por el Ministerio Público. Por eso es que la Corte
envió a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantarle la inmunidad a don Celso, porque el Ministerio Público considera que Celso podría haber cometido algunas figuras delictivas. Sí, aclarando aquí que todavía no se sabe si la cometió o no, porque va un proceso de investigación. Podría. El Ministerio Público valora, en este momento está investigando si don Celso cometió o no esos delitos. Lo que pasa es que para poder terminar esa acusación y enviarla ya a los jueces, requiere que la Asamblea Legislativa diga puede hacerlo o no puede hacerlo. Por eso es que los diputados esta semana estuvieron discutiendo si le levantaban o no la inmunidad a don Celso. Ahora bien, para el levantamiento de la inmunidad, el reglamento de la Asamblea Legislativa establece un procedimiento y dice que primero la solicitud de la Corte pasa a una comisión integrada por 3 diputados y esta comisión en una sesión secreta le da audiencia al investigado para que haga el derecho de defensa y todo lo demás y presenta un informe al plenario a los 57 diputados para que estos tomen la decisión. El problema se dio porque el reglamento de la Asamblea establece en cuanto a los tipos de votaciones en general, para que los diputados tomen una decisión, dice que hay votaciones nominales, ¿verdad? Hay votaciones secretas y la tradicional que antes se hacía poniéndose de pie o permaneciendo sentados. Se ponían de pie si estaban de acuerdo y permanecían sentados si no estaban de acuerdo. Ahora lo hacen electrónicamente con un sí o un no. Esa misma disposición del reglamento dice que tratándose de votaciones secretas, no se puede admitir una moción que diga que la votación va a ser pública. Eso dice en los artículos 104 y siguientes por ahí del reglamento. Por otro lado, hay una parte del reglamento en el artículo 191 y siguientes que refiere específicamente al tema del levantamiento de la inmunidad. Y el reglamento lo que dice es que esa comisión hace una sesión secreta con el presunto investigado. Entonces, cuando se dio hace 4 años el problema del magistrado González, se interpuso un recurso de amparo o una consulta a la Sala Constitucional y la Sala se pronunció y dijo que esa sesión no era secreta. Entonces, en esta oportunidad, algunos diputados interpretaron que lo que dice la Sala en cuanto al pronunciamiento de la comisión inicial, a la labor inicial, que era secreta, que ahora es pública, se puede llevar a cabo, se puede trasladar esta interpretación a la hora de hacer la votación. Entonces, algunos consideraban que la votación tenía que ser secreta y otros tenían que ser nominal, en cuyo caso los diputados tienen que manifestar su posición diciendo sí o no. Al final prevaleció esta posición. Como le digo, es un asunto opinable, criterios... Ahora hay que esperar que diga la Sala Cuarta, la Sala Constitucional al respecto. Es que también se valora, hay gente que está valorando, digamos, la posición de don Celso, si bien es respetable. Mucha gente lo que dice es, bueno, ¿cuál es el perjuicio? Para que haya nulidad procesal tiene que haber un perjuicio, porque la nulidad por sí misma no procede. Muchos dicen, bueno, don Celso no tuvo ningún perjuicio. Ahorita seguimos, que tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y ahora continuamos con el tema. Con más de este tema muy interesante con el doctor Sergio Ramírez Acuña, hablando acerca, ahorita en este momento estamos hablando del proceso que se verificó ayer para levantar la inmunidad del magistrado don Celso Gamboa. Regresamos un instante. Hola amigos, les saluda Fernando Castro de Tu Cuida Libre y quiero invitarlos para que todos los viernes por canal Alta Visión no se pierdan el programa Hablemos. Los invitamos. Muchas gracias. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL. Un par de saluditos a don Francisco Blanco Valverde, quien hizo un buen trabajo acerca de las constituciones políticas de Costa Rica, siendo una persona que no es abogado. Entonces, hay que, se lo voy a mandar, no sé, para que lo vea. Y a don Jorge Hernández, gerente del Banco Nacional en Frailes, que dice que es un muy buen invitado y que es un muy buen tema. Así es que muchas gracias, don Jorge, por estar en sintonía del programa Hablemos, gerente del Banco Nacional en Frailes. Don Sergio, para que antes de don Jorge y don Roy le hagan una consulta, terminemos la idea acerca de lo que está pasando con el tema de don Celso Gamboa. Estábamos hablando que el magistrado, don Celso, dice que hubo una nulidad porque habiendo establecido el reglamento que la votación debió haber sido secreta, se hizo nominal y que entonces el levantamiento de esa inmunidad en el caso de él es nula.
Igual, criterios jurídicos hay muchos, ¿verdad? A veces tantos como abogados haya presentes, y usted como colega lo sabe. En este caso, hay algunos que consideran que efectivamente podría haber una nulidad, pero que no afecta a don Celso, porque no hay perjuicio. Vamos a ver, la decisión de la Asamblea era levantar o no levantar. ¿Cómo? No interesa jurídicamente porque el efecto es el mismo. Si la Asamblea decide levantar, se abre la posibilidad de que lo juzguen. Si decide no levantar, pues no se le juzga. Otros dicen que sí, que las formalidades son importantes porque si la Asamblea establece un procedimiento, si se viola, es nulo el acto de decisión en ese sentido y que por lo tanto habría nulidad en el levantamiento. Entonces, quien decide esto es la Sala Constitucional. Pero en derecho penal sí hay mucho de eso, que hay procedimientos que no se hacen tal y como están establecidos y los tribunales dicen, fulano tal queda suelto porque se violentó el reglamento o el procedimiento. Pero estamos hablando, don José Aquiles, de que ya es un procedimiento penal. Este procedimiento de la Asamblea Legislativa es de carácter político, es una decisión política, no jurídica. Es decir, es parte de las atribuciones, de las valoraciones políticas que hace el Congreso, porque la Constitución política sí lo establece y entonces... No, yo estoy de acuerdo. Final, aquí no hay ningún perjuicio para él porque... igual pudo haber renunciado a la inmunidad, como lo hizo... Pero para que la gente entienda bien una cosa y la otra. Claro. Doctor. Aquí una pregunta que nos hacen, bueno, nos dicen, tengo varios saludos por acá. Damos los saludos. Primero nos dice Isabel Campos, dice saludos. Y por acá nos dice Nubia Santa María Morales, saludos Sergio, está viendo el programa. Por acá nos preguntan, excelente programa, ¿cómo me gustaría saber si el invitado de hoy, don Sergio Ramírez, fue educador egresado de la Universidad Nacional? Sí, gracias. Educador egresado de la Universidad Nacional por allá de los años 80, 81, 82. También nos preguntan... ¿Pero por qué la pregunta? ¿Qué va a decir? No sé. Tal vez fuimos compañeros en la Facultad de Educación. Yo soy educador también. Alguien está ubicándolo. Muchos años con el MEP y después me hice abogado, pero sí, yo soy educador. Me siento más educador que abogado, inclusive. Nos preguntan qué pasó con las famosas partidas específicas de la Asamblea Legislativa. Las partidas específicas tradicionalmente fueron un mecanismo que utilizaban los diputados para tomar fondos del presupuesto nacional cuando se tramitaban y darles un fin específico, por eso se llaman partidas específicas, ¿verdad? Para la iglesia tal, para el salón comunal, etc. Hubo una ley después que las prohibió, entonces ahora los diputados simplemente lo que hacen es aprobar o improbar las partidas que el Ministerio de Hacienda y las diferentes instituciones que se nutren del presupuesto nacional establecen y no las pueden tocar. Entonces, digamos, en la práctica jurídica desaparecieron las partidas específicas. Hay formas de darle la vuelta, buscarle la comba al palo, ¿verdad? Pero es más difícil ahora, ¿verdad? Pero, digamos, formalmente ya no existen las partidas específicas como tales. Aquí un comentario, dice don Sergio, o sea, Celso, se está refiriendo a don Celso Gamboa, al igual que un montón de personas que ocupan altos cargos son intercambiables, viven en la otra Costa Rica. Ya sabemos, las leyes en nuestro país son como las culebras, muerden solo los descalzos. Yo creo que la palabra intercambiable seguramente fue un dedazo, seguramente era intocables lo que estaba... Tal vez sí. Bueno, es una opinión respetable, por supuesto. Veremos, el sistema empezó a actuar, es lo cierto. Es decir, hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia pidiéndole a la Asamblea que se levantara la inmunidad y se levantó. Veremos si bien o mal, veremos si hay que volverlo a hacer o qué sucede. E inclusive hoy estaba viendo en las noticias que la Corte está pidiéndole a la Asamblea Legislativa que cese el nombramiento de don Celso. O sea, ya eso es una actuación más allá de levantar la inmunidad. ¿Por qué la diferencia? El levantamiento de inmunidad tiene efectos en el proceso penal. Lo que va a decir es si lo pueden juzgar o no penalmente. Pero esta solicitud de la Corte, que ya es en la vía administrativa, está diciendo a la Asamblea, revoque el nombramiento de don Celso. Es decir, despídalo, céselo en sus funciones, porque ya la Corte investigó, se hizo un pronunciamiento y se encontraron aparentemente algunas actuaciones no muy debidas de parte de don Celso, y la Corte dice que hay suficiente fundamento para que la Asamblea lo puede hacer la Asamblea. Esta otra semana se va a armar la discusión ahí para ver si lo despiden o no.
Igual que ocurrió con el otro magistrado, que son dos hechos inéditos, ¿verdad? Que curiosamente, ese magistrado salió suelto. Bueno, supongo que hay recursos, pero Es que en la primera resolución dice que fue suelto por el delito que le estaban En el caso de don Óscar González, lo que se le atribuyó a él la Corte no hizo una investigación administrativa primero, sino que a él se le destituye porque se supone que había cometido el delito de violación contra una funcionaria de la Corte y al final la justicia penal dijo no hubo delito. Ahora ahí lo interesante es ver qué va a pasar, si don Óscar va a acudir a demandar al Estado, no sé, ya eso es una cuestión que veremos. Pero para responderle al estimado televidente u oyente, el sistema funciona. A veces nos parece que no y a veces se retrasa más de lo que nosotros quisiéramos, pero hay que cumplir con procesos, hay que cumplir con cosas que están en el ordenamiento jurídico, porque Costa Rica tampoco no es una dictadura. Es que para un dictador es muy fácil decir, sí, este es culpable, desaparezcan, lo hagan, lo que sea. Aquí hay que cumplir con procedimientos que a veces se dilatan más de lo que uno quisiera, pero bueno, es el sistema y por eso funciona Costa Rica hasta ahora, ¿verdad? Don Roy. No, en serio, yo quisiera tal vez, de forma un poco resumida, porque no tenemos mucho tiempo, que nos explique, y por supuesto las personas que nos siguen, cuál es el procedimiento para aprobar una ley. Esto nos va a llevar como unos 3 programas más. Vamos a ver. Empecemos por ver quiénes pueden presentar un proyecto de ley. Dice la Constitución que la iniciativa, se llama así, la iniciativa legislativa la tienen los diputados, la tiene el Poder Ejecutivo a través del presidente y el ministro del ramo, y también ahora a través de la iniciativa popular. Cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley, eso sí tiene que ser acogido por un diputado para su trámite. Entonces, digamos, ahí empezamos por la iniciativa, no cualquiera puede presentar. El proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa a través de la Secretaría del Directorio, ahí se hace un trámite administrativo, hacerle un expediente y qué sé yo, se manda a publicar a la Gaceta, se manda a varias instituciones, oficinas de la Asamblea, y cuando ya está conformado el expediente, la presidencia de la Asamblea Legislativa decide a cuál comisión dictaminadora se le envía para que esta comisión elabore un dictamen de ese proyecto. Aquí estoy resumiéndote 2 años de trámite. Una vez que el proyecto es dictaminado, se envía al plenario y en el plenario se abren 2 días para que los diputados que no pertenecían a la comisión dictaminadora puedan a su vez presentarle mociones de fondo. Esas mociones regresan a la comisión dictaminadora, un va y viene, que a veces lleva 6 meses, 1 año en esos 2 días, ¿verdad? Luego se abre la posibilidad de presentar mociones de reiteración, que eso significa que las mociones de fondo que me fueron rechazadas, yo las puedo reiterar ante el plenario. Después vienen 2 debates por el fondo, 2 discusiones en el cual cada diputado puede hablar hasta media hora, cada diputado. O sea, si los 57 hablaran sus 30 minutos, se lleva 1 mes y resto solo en el primer debate. Una vez que se aprueba el primer debate, se puede mandar a consultar a la Sala Constitucional o no. Y si el proyecto queda listo en primer debate, se pasa a un segundo debate. Así en resumen, esto en la práctica opera años a veces. Un saludo allá al licenciado, a don Osvaldo Sánchez Benavides, dueño del bar y restaurante Tachitos, quien está en sintonía del programa y toda su familia. Muchas gracias, don Osvaldo. Voy a hacer una pregunta, pero ya se la planteamos. Voy a mostrarle 2 imágenes. Ajá. Y la pregunta es si usted considera que el país todavía, que la Asamblea Legislativa, ¿qué cambios ha notado usted en estas 2 asambleas legislativas? En 1998 usted llega a la Asamblea Legislativa y este era el panorama que había. La conformación. 2 partidos grandes y unos cuantos diputados minoritarios. Esta es la Asamblea de hoy. Que ese cambio, esa Asamblea pero tan partida, ¿considera que le beneficia al país? No, bueno, mi apreciación, ¿verdad? Es mi criterio. Era más fácil lograr acuerdos, lograr consensos cuando eran menos partidos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando en el 98, la Unidad y Liberación conformaban 50 y resto de diputados, estoy seguro que más de 50 entre los 2, estaba Frente Democrático y creo, no sé si Merino o alguno de estos minoritarios. En la conformación actual, en esta del 2018, vienen 7 fracciones, en la de 2014 fueron 9 fracciones.
2 menos ahora. 2 menos en esta, por dicha, pero además estas de 9 se fraccionaron las fracciones, valga la redundancia, y entonces habían diputados independientes. Entonces, cuando uno asistía los jueves, hay reunión de jefes de fracción con el presidente de la Asamblea para definir la agenda de los proyectos prioritarios en la siguiente semana o en los tiempos más inmediatos para tomar decisiones. Viera qué difícil poner de acuerdo 11 o 13 personas sobre un tema. Y a veces, por ejemplo, hablar de impuestos en donde el movimiento libertario es totalmente opuesto a los impuestos y el Frente Amplio sí los quiere, por ejemplo, o en cualquier otro tema, qué sé yo, el matrimonio homosexual, en donde hay diputados acérrimos en contra y hay diputados acérrimos a favor. Entonces, a veces temas inclusive menos conflictivos, cuesta muchísimo poner de acuerdo 9 personas, ya cuesta poner de acuerdo 2 o 3. Entonces, este sistema de fraccionamiento que se ha dado para la operación de la Asamblea Legislativa ha sido muy complicado, la verdad. Pero bueno, ha sido la decisión del pueblo y de ahí que el pueblo manda. ¿Ah? El pueblo manda. La voz del pueblo, la voz de Dios. El pueblo habló. El pueblo habló, es correcto. Vamos a pero una sí trae última, sus problemas. Vamos a una última pausa y regresamos hoy hablando con el doctor Sergio Ramírez Acuña, quien hay gente que lo está felicitando, don Sergio. Dice que es un excelente profesional y de hecho, pues, por eso lo hemos escogido para que venga al programa, hablemos, hablar de los temas legislativos. Y próximamente estamos tratando de ver si el presidente también de la Asamblea puede llegar a don Gonzalo Ramírez antes de que termine su periodo. Claro. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de este tema. Señor Hugo Barrantes, antiguo párroco de esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 de Altavisión, canal de Copesantos RL y también en vivo en Facebook. ¿Cómo es eso, don José Sergio? Dicen que usted era el más guapo de la clase, de la escuela o del colegio, dice don José Alberto Olivera Quiroz, o él, ¿cómo es la cosa? ¿Él era el más guapo? No sé, eran tiempos muy bonitos cuando yo estaba joven y estudiaba educación. José Alberto, claro, fue un compañero de la Universidad Nacional. Tiempos muy interesantes para el Magisterio Nacional, se dieron muchas luchas. En ese entonces había muchas cuestiones que mejorar en el Magisterio Nacional, hicimos algunas luchas interesantes. Un saludo a José Alberto, claro, y a Nubia, que nos saludó, ella es pariente de mi esposa, y entonces un saludo cordial, fiel. O sea, muy rápidamente, porque me interesan 2 temas, además de los que tienen los compañeros. Uno es el tema de la Comisión del Cemento y las recomendaciones que ellos dieron, que son recomendaciones políticas, pero ¿qué impacto tiene eso en las personas que fueron mencionadas en la comisión? Por ejemplo, en el caso de Rolando González, que recomienda, don Víctor Morales, que recomiendan del otro y el otro. ¿Eso les afecta a ellos nada más en el ámbito político o también en el ámbito ya civil, digámoslo, o de alguna otra sanción administrativa, de tipo administrativo? Acordémonos que las muy rapidito para poder... Claro, que las comisiones dictaminadoras tienen efectos jurídicos en el campo de las leyes y las comisiones investigadoras tienen efectos políticos puramente. Es decir, las recomendaciones que da una comisión investigadora de carácter político en la Asamblea Legislativa no puede tener efectos jurídicos, porque eso le corresponde al Poder Judicial. Claro que hay efectos políticos, en algunos casos más graves que otros, y bueno, para personas que están inmersas en el campo político sí les puede afectar políticamente. El caso de don Víctor, que dice que tiene 10 años que no puede ser nombrado en un puesto político, eso... Es una recomendación y los órganos... no es vinculante. No es una imposición. No es vinculante porque no tiene efectos jurídicos. Es una mera recomendación política. Y los órganos que en su momento decidan si don Víctor sigue o no para un puesto, pues será una valoración que ellos hagan. Ahora, si don Víctor forma un partido, don Víctor Morales Zapata forma un partido, él puede postularse y ser diputado nuevamente. No tiene ningún impedimento de orden jurídico mientras los tribunales no lo inhabiliten para ello. Entonces, al final de cuentas, toda esa recomendación queda como en letra muerta. Sí y no, ¿verdad? Porque el pueblo puede valorar, hay una valoración de parte del pueblo, de la ciudadanía, del elector, que dice, bien, esta persona hizo tal cosa que si bien los tribunales no se han pronunciado, yo juzgo que esto no estuvo bien, entonces tiene una sanción
como los abogados estudiamos cuando empezamos, ¿verdad? La sanción moral y la sanción jurídica, una sanción de carácter moral, y entonces no lo apoyarán, sería la consecuencia. Y antes de la palabra de ellos, comisiones parlamentarias y comisiones legislativas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra para que la gente entienda? Vamos a ver, todas son comisiones parlamentarias porque los integran los parlamentarios. No, las parlamentarias con rango... Ok, hay comisiones dictaminadoras que son ordinarias, comisiones permanentes especiales y comisiones especiales. Las ordinarias, la de hacendario, la de económico, la de sociales, que son las que todo el mundo conoce, las permanentes especiales como la de mujer, municipales, turismo, niñez y adolescencia, etcétera. Y hay comisiones especiales que se conforman para dictaminar un tema específico. En este cuatrienio, por ejemplo, hicieron una para cada provincia, ¿verdad? Se hace comisiones para dictaminar el problema de la caja, etcétera. Y las investigadoras que tienen su propio funcionamiento. Tengo una pregunta que nos hace llegar nuestro querido amigo don Gustavo Elizondo. Dice, ¿qué opina don Sergio de modificar el sistema de listas cerradas y de pasar la elección de diputados para medio periodo con la municipal? Bueno, lo de pasar la elección a medio periodo, más bien alguna gente está pensando en regresar las elecciones municipales con las elecciones presidenciales y legislativas porque es un solo gasto y además como que se multiplican los esfuerzos de los candidatos y hay como mayor participación, pero eso es una valoración que vendrá después. Y en cuanto a las listas cerradas, hay gente que propone más bien que la elección sea directa. Entonces yo como elector escojo un número cierto de candidatos a diputados directos. Entonces, si a José Aquiles Mata me interesa a mí para diputado, voto por él directamente sin necesidad de pasar mi decisión a través de lo que decidió un partido cuando lo postuló. El sistema actual dice que son los partidos políticos. Se está en la discusión de que se quiere cambiar el sistema de elección y de designación de diputados, pero bueno, es una discusión que tiene que dar la sociedad. Sí, en ese tema, bueno, tal vez la consulta sería... ¿Cuál es la opinión de don Sergio? ¿Si sería mejor o sería peor? Si se adopta personal, si lo quieras constar exactamente, yo pienso que sí es necesario una elección directa. Tal vez no todos, pero por lo menos un porcentaje en la cual los electores podamos decidir por personas y no por partidos. Porque inclusive a veces en el partido mío, en la nómina que vienen, ya yo estoy de acuerdo con uno, pero con el primero y no con el tercero, etcétera. Pero tengo que votar en bloque porque puedo escoger nada más la nómina del partido al que yo quiero aprobar. Y sí sería sano para la democracia, me parece, fijar nombres y entonces el electorado decide y puede premiar experiencia, puede premiar trayectoria, puede premiar si salió bien o mal el diputado y ¿por qué no? Y la carrera parlamentaria, muy importante también, que el diputado que salga bueno, ¿por qué no puede reelegirse? Se mantenga ahí, sí. Doctor. Bueno, por aquí nos dice qué placer volver a saber de don Sergio. Bueno, ya lo habíamos hablado hace un rato. Este otro dice, ¿debía don Otón Solís abstenerse de integrar la comisión del cementazo por ser socio de Holcim? Esa pregunta yo con todo respeto se la hagan a don Otón. No voy a opinar. En todo caso, lo que yo entiendo es que no era don Otón el socio de Holcim, era su señora esposa, ¿verdad? Pero bueno, es un tema un poco complicado. Sí, es complicado. Don Sergio, vamos a ver, todo este mundo legislativo es muy complejo y hemos visto que la Sala Constitucional ha enmendado la plana muchas veces a la Asamblea Legislativa, sí. Ya sea en leyes o en proyectos de ley. De esa experiencia que usted tiene, ¿cuál ha sido como la llamada de atención más brusca que haya tenido la Asamblea Legislativa por la de parte de la Sala Constitucional? O sea, un proyecto de ley que era como, bueno, el proyecto tributario, por ejemplo, plan fiscal de la vez pasada. Plan fiscal. Bueno, la Sala ha ido estableciendo criterios muy importantes en sus votos, especialmente en aspectos de procedimiento. Por ejemplo, cuando las comisiones investigadoras tomaron mayor relevancia, al principio era prácticamente juzgamiento, eran linchamientos públicos lo que se hacía. La Sala Constitucional vino a determinar muy bien y decir, no señores, ustedes pueden hacer esto, pero a los tribunales les corresponde esto. En materia, por ejemplo, de trámites parlamentarios, lo que tiene que ver con votaciones calificadas o no calificadas, la Sala ha sido muy estricta en velar por eso. Los trámites, por ejemplo, que tiene que ver el respeto de los derechos de las minorías parlamentarias, ¿verdad? Hay partidos que solo tienen 1 o 2 diputados, entonces no se vale que porque hay 2 fracciones o más que tienen una mayoría le pasen por encima al otro y no le permitan, por ejemplo, presentar mociones o el uso de la palabra. Ese tipo de cosas la Sala ha sido muy celosa.
Hay gente que se queja de que la sala a veces se mete en aspectos más allá de lo que debieran, pero bueno, es parte del sistema y sí, la sala ha hecho una gran labor, sobre todo delimitando y poniendo muy en claro a la Asamblea Legislativa cuáles son sus atribuciones para que no se excedan. ¿Deberían haber más diputados en la Asamblea Legislativa? Yo pienso que no, es suficiente 57. Yo eliminaría más bien un poquito y pondría requisitos y digamos, gente con más condiciones. Correcto. Para legislar. Entonces, en 2 ocasiones usted ha aspirado a ser magistrado. ¿Qué ha pasado? Bueno, es parte de las atribuciones que los diputados tienen. En su momento se valoró que, como yo fui asesor de una fracción específica, se ha dicho que no es conveniente mi presencia en la sala porque podría eso afectar la situación de mi acción como magistrado. Otros han dicho que porque yo no tengo experiencia y que debieran ser solo funcionarios de carrera. Sin embargo, esa discusión ya se dio cuando se dio la constituyente en el 49 y los constituyentes dijeron, es importante que de vez en cuando también llegue gente de afuera del Poder Judicial porque si no se da lo que los médicos dicen, una cuestión de malpraxis. No, de cuando los parientes se casan entre sí, ¿cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre? Endogamia o... No. También, bueno, que no es conveniente que siempre salgan de ahí porque se puede generar también situaciones no deseables, ¿verdad? Entonces, desde su óptica, ¿es necesaria una nueva constituyente? Sí, definitivamente. Hay cosas que, si usted revisa la agenda parlamentaria en ese momento, puede haber 70 o 100 proyectos de reforma constitucional haciendo fila desde hace 15 años y no va a pasar un solo diputado. ¿Su principal logro por la presidencia de la Junta de Protección Social? Bueno, con la Junta de Protección Social logramos cambiar la normativa interna, la ley orgánica que regía la Junta, fortalecimos la institución como tal, nos abrimos al campo de las loterías electrónicas que operaban en todo el mundo de manera exitosa, menos en Costa Rica, y pudimos también abrir la protección a los vendedores de lotería que antes no tenían un fondo de reserva bien establecido y en ese momento lo tienen. ¿Un libro que recomiende usted? ¿Un libro que recomiende? Un libro que yo recomiende, ¿de en qué materia? ¿Jurídica o de...? No, lo que usted. Me gusta mucho, a mí en general, la lectura de policíaca y de misterios. Hay algunos lectores, algunos autores modernos, actuales, y ese género me gusta mucho porque es la naturaleza de crimen y detectives, ese tipo de cosas. Me gusta mucho ese género literario. Okay. Así como un autor o específico. Endogamia, claro. Si solo se nombran funcionarios judiciales, llega el momento en que se puede hacer una casta peligrosísima también para el mismo sistema y entonces oxigenarlo con personas fuera de ese sistema es conveniente y esa discusión se dio. Bueno, don Sergio, muchísimas gracias, realmente ha sido con todo gusto. De muy alto valor su participación y creo que quedan un montón de temas que realmente no podemos analizar en un programa como estos, que lamentablemente pensamos que es mucho tiempo, 1 hora, pero generalmente consideramos que no es suficiente tampoco, ¿verdad? Pero ahí queda otra posibilidad. Podríamos regresar otro día con todo gusto. Muchas gracias a usted, don José Aquiles, a don Roy, a don Jorge por la invitación. Un saludo nuevamente a todos los televidentes de Altavisión y a los que nos escuchan a través de la radio. Y de verdad me siento muy halagado y muy satisfecho de haber compartido con ustedes esta hora. Espero que podamos haber aclarado brevemente la mayoría de los puntos que nos preguntaron. Y nos vamos de karaoke. Nos vamos de karaoke, ahora sí, señor. Doctor, tenemos una noticia importante. Hay unas imágenes que nos compartieron y las vamos a pasar en este momento. Lamentablemente se está dando un incendio forestal en Monterrey, subiendo hacia La Legua. Hemos estado viendo en las últimas semanas incendios forestales, algunos han sido claramente provocados. Hemos tenido que trabajar fuertemente el equipo de atención de emergencias de acá de la zona, la Asociación de Búsqueda y Rescate de Costa Rica, junto con bomberos y Cruz Roja, y es muy lamentable lo que está sucediendo. Mucho de esto, insisto, es provocado. Algunas veces son personas que acamparon y dejan mal apagadas las fogatas, pero esta sí se ve bastante grande. Hoy ya viene la noche, habrá que esperar a mañana qué sucede, pero definitivamente algo muy lamentable. Nuestros compañeros de Notivisión ya están preparando la información para pasarla en redes sociales a los siguientes minutos. Es que lamentable esto porque fíjese que ahora vemos el cerro aquí, la Trinidad, en San Marcos de Tarazú,
que gracias al trabajo que ha hecho don José Alberto Flores Campos, que ya está viéndose la repoblación de nuevos árboles ahí, en muchas ocasiones le han metido fuego, ¿verdad? Y ha sido mano criminal. Y ojalá que si alguien sabe de personas que andan en estas actitudes, que lo puedan denunciar y que se lleve el peso a la ley, porque es como quitarle la vida a una persona. Claro, ¿sí? claro. Y está empezando el verano. Y está empezando el verano y hay que tener muy muchísimo preocupante. cuidado. Bien, doctor, ¿algo más? Únicamente muy bien y muchas gracias por la gracias. visita, de veras que estuvo muy bien el programa. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Don Roy, Muchas gracias. a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas los invitamos para que nos escuchen de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos. Y indicarles también que el día miércoles a partir de las 7 de la noche será el reprise de su programa. Muy agradecidos y nos vemos y nos escuchamos de hoy en 8 en una edición más de Hablemos. Muchas gracias.